Bueno, pues vamos a continuar con la revisión. Estamos todavía en OSHA, no nos hemos movido. Estamos viendo lo que es seguridad en el lugar de trabajo. Ahora, dentro de lo que es OSHA, entra lo que es cómo responder ante riesgo de fuego y riesgo biológico. Nadie quiere estar frente a un fuego o un incendio en el lugar de trabajo, pero es bueno que sepamos reconocer qué puede pasar y debemos de saber cómo reaccionar. Veamos algunas cosas bien sencillas que nos pueden ayudar en el recordatorio. Es una técnica, como decimos, mnemotécnica, usando unas palabras o unas frases que nos dan la pauta de qué podemos hacer. Vamos a ver. Lo que se usa, por ejemplo, para lo que es el fuego, que sería, por ejemplo, lugares como hospitales o clínicas, para recordar nuestras obligaciones la palabra se llama race, como sería carrera, ¿verdad? Race. Pero acá cada letra tiene un significado que no tiene nada que ver con lo que es race. Veamos la primera. Esto lo hacemos para el lugar de trabajo. En el fuego, en el eventual presencia de un fuego. Tenemos la R, que significa rescate. Rescatar a individuos en riesgo. ¿Quiénes son los individuos en riesgo en un evento de fuego? Ahí pues, el asistente médico es responsable. Aquí recordemos, el asistente médico es responsable de asistir a las enfermeras, a los médicos, en la evacuación de los pacientes que están en riesgo. Adultos mayores, personas con uso de sillas de ruedas, personas que usan muletas, madres con niños. Esas pueden ser personas que están en riesgo cuando hay una evacuación. Hay que darle prioridad a ellos. Entonces, rescate. Luego, la A es sonar la alarma. Acá, el sonar la alarma es como avisar. Uno es jalar la alarma y ven la manita acá, si me voy para acá la A. Alguien está alando la alarma, pero también es dar el grito de fuego, ¿verdad? Fire, fire. Y hacer que la gente que puede estar escuchando audífonos o algo se percate de que hay una alarma de incendio. La mayoría de alarmas de incendio son bien bulliciosas. Todo el mundo ha oído una alarma de un incendio y se escucha de lejos. Pero en el inicio, si no se ha sonado la alarma oficialmente, la palabra es la que va primero. O sea, hacer el aviso de que fuego hay en el edificio. La C es confinar el fuego cerrando puertas de fuego. Ahora, es bien curioso, fíjense la próxima vez que vayan a un edificio, a un hospital o a una clínica grande. Ahora ya hay unas puertas que dice fire door. Pónganle atención. Yo si veo una, en estos días le voy a tomar una foto y se la voy a mostrar. Ya hay puertas que dice fire door. Lo que se pretende con la puerta de fuego es darle un poquito más de tiempo a las personas que están evacuando de salir. No se va, es imposible detener el fuego, muchas veces es bien voraz y avanza rápido, pero la puerta de fuego lo que pretende es mantenerlo un poco controlado en un área del edificio, mientras por el otro están evacuando los pacientes. Eso es lo que se pretende con confinar el fuego a una zona. Luego la letra E es extinguir el fuego. Sí se puede, claro, con un extinguidor. Ahí entra la siguiente palabra, paz. Acá la palabra paz es para el personal de salud en el uso del extintor. La P, la primera es alar, quitar el seguro del extintor. Luego la A es apuntar, aim, a la base del fuego. La S es apretar, squeeze, el extintor para que empiece a salir el químico. Y la otra S es sweep, que es como el barrido, un movimiento de barrido de izquierda a derecha, izquierda a derecha. Esto es para el uso del extintor. Entonces no olvide, el uso del extintor, paz,
y las acciones las tareas en el incendio RACE. Esto le ayuda a uno mucho para ponerse listo en el rescate y cómo accionar ante un eventual fuego. Ahora, ¿cómo reaccionar ante una sustancia de riesgo? Acá, una sustancia de riesgo, ¿qué es considerada una sustancia de riesgo? Cualquier químico en el lugar de trabajo que puede causar daño a mí o a los pacientes. Ese es el sustancia de riesgo. Entonces, la OSHA requiere que el trabajador de la salud conozca que hay formas de identificar cómo actuar y cómo reconocer a ese riesgo. Hay que conocer los riesgos de las sustancias y cómo manejarlas de forma segura. Uno es por prestarle atención al etiquetado. ¿Vieron lo que vimos en la hora anterior que decía biohazard, riesgo biológico? Eso es una cosa, saberla detectar. ¿Dónde está la advertencia? Y en muchas áreas también que no son biohazard, sino que son químicos, oxígenos, gases, también tienen advertencia, ya sean bolsas, cilindros, todo eso, tanques, también está identificado. Entonces, cual- hay que saber también que todas las sustancias de riesgo tienen una hoja de datos del manejo del material. Esto es lo que se conoce como el MSDS que les dije al principio. Todo químico tiene una hojita de esas y a veces no es una hoja, son varias, donde le dan la información general del químico. Entonces, una información en las medidas que se deben de tomar para prevenir lesiones y hacer el manejo de ese químico en forma segura. Entonces, este es lo que uno ve. El MSDS es esta, la hojita de datos del material. Muchos traen una advertencia como esta, sí, como un pictograma también de colores, amarillo, rojo, azul, y muchos traen números acá, y los números van acá a la clave. Tienen una clave, si ven el 1, dice inestable al fuego, si tiene el 2, fuego bajo 200 grados Fahrenheit, si tiene el 3, el peligro extremo, y aquí, así va la clasificación. Hay que ponerle atención a esta advertencia visual y luego saber dónde está la MSDS de ese químico. Usualmente las clínicas o hospitales los tienen en unos binders donde uno lo puede acceder bien fácil y cuando ha habido algún derrame o algo, si un químico se ha derramado por un asistente médico, digamos, una enfermera o un doctor, entonces lo más indicado es conseguir el MSDS de esa sustancia para hacer un manejo seguro del derrame. De ahí van todos ellos las medidas que hay que hacer, advertencia, primeros auxilios, todo eso se va ahí. Estos son algunos advertencias, esta ya la habíamos visto, de riesgo biológico, veneno, símbolo tóxico, y así hay más, hay de radiación ionizante, hay de riesgo de electrocutarse, no entrar a áreas de implantes, donde no puede entrar uno con un implante o marcapasos. Todo eso hay que saber dónde está y cómo son. Ahora, algunas técnicas que también han sido demostradas para dar un manejo seguro de un paciente. Una técnica es no dar ningún consejo médico a nadie. Ese es un consejo de sabio. Como asistente médico, usted no pierda de vista que usted puede ser el primero en ver a un paciente y el último en verlo, porque después uno se queda hablando y todo eso con los pacientes. Entonces no hay que ponerle mucha atención a las preguntas de cuál es el tratamiento qué fue el resultado del examen, y mucho menos dar consejo. No hay que dar ningún tipo de consejo a los pacientes, ya que esto no es profesionalmente lo mejor que se puede hacer. No es que uno puede ofrecer confort, como ánimo, explicar cosas sencillas que el doctor dijo, extenderse un poco más,
la enfermera, pero no proveer ningún tipo de recomendaciones médicas a nadie. Entonces eso, si hay alguna duda, decirle que lo discuta con su médico a través del correo electrónico, llamada telefónica o de alguna forma de contacto. Esa es la mejor que se puede hacer. Otra técnica de asegurar al paciente es cuando se tiene que ver con material que se esteriliza. Si acaso les toca a ustedes hacer algún tipo de esterilización, que es una tarea que puede hacerse, ya que en algunos consultorios van a tener equipo que se usa de día a día. Entonces hay que saber usar el equipo de preparación, de esterilización de la manera más profesional para que de un paciente a otro no se transmitan enfermedades. Recuérdense lo que dijimos de la desinfectación, cepillado, limpiar cosas visibles. Esto es esencial en los manejos de limpieza, de los procedimientos de manejo. Hay que obedecer todas las instrucciones que están descritas, ya que cualquier contaminación, por muy menor que sea, muy pequeñita, puede crear un riesgo de la salud del siguiente paciente que puede usarse ese instrumental. También hay que saber disponer de los desechos de forma correcta, utensilios peligrosos como bisturís, agujas o contaminados. Hay que desecharlos en sus contenedores correspondientes. Poner agujas, como dijimos, en los contenedores de filo. No hay que dejar que se llene un contenedor donde se ponen objetos puntiagudos. A tres cuartos lleno ya tiene que cambiarse, no dejar que las agujas ya estén saliendo como que son flores saliendo de la tierra, ya que las puntas para afuera, ya casi que empujando la otra con la siguiente. Entonces eso no se puede hacer. Entonces los contenedores a tres cuartos de lleno, cambio. Los contenedores también tienen que estar a distancia de los pacientes. ¿Vieron la foto que les mostré? Todo estaba en el otro extremo de donde se pone la camilla, lejos de los pacientes. Esa es la mejor forma de hacerlo. De ahí otra forma de asegurar buen cuidado es tomar información correcta, exacta. Signos vitales, si es alérgico, qué medicamento está tomando, algún cambio en la dieta, todo eso es importante. Luego, seguir instrucciones. Eso depende de leyes locales y federales y de la clínica, pero hay que saber seguir instrucciones. Algunas cosas que están fuera del alcance del trabajo del asistente médico no hay que hacerlo. Como, por ejemplo, de gases arteriales, aunque uno lo pueda hacer, no hay que hacerlo, está fuera del alcance. Y flebotomías, venopunciones en las piernas u otras así, tampoco está fuera, no hay que hacerlo. Cualquier pequeño error puede ser una situación peligrosa para usted y para el paciente. Entonces, acá terminaría yo la primera parte. Vamos a irnos a lo que es las leyes y éticas. Si tienen alguna pregunta antes de comenzar la otra, ¿o estamos todos bien? ¿Todo bien? Y todo bien. Ok, está bien. Vamos a empezar entonces lo que es la- vamos a ver, ¿qué era esto? Oh, perdón. Esta es lo que es la ley ética, la ley médica y la ética médica. Veámoslo ahora. Acá ya cambiamos un poquito, ya no estamos con OSHA, sino nos vamos para lo que es la HIPAA. La HIPAA es otra agencia, otra ley que tiene que ver con los seguros médicos, pero también tiene que ver con la información de los pacientes. Entonces, vamos a ver lo necesario que ustedes deben saber para el examen. O sea, esto es bien amplio, no se puede cubrir en una noche, es bien amplio, pero hay cositas puntuales que ustedes deben de saber de lo que es la HIPAA. Entonces, cuando ustedes comiencen un entrenamiento como asistente médico, pónganle mucha atención a lo que es la HIPAA. Esto es una ley a lo largo de todo Estados Unidos que se cumpla en todos los estados. No importa donde ustedes estén. Desde 1996, la HIPAA está protegiendo lo que es la información privilegiada de los pacientes para asegurar confidencialidad de los récords médicos. Especialmente ahora con la entrada en vigencia de las computadoras y que todo es electrónico,
es más fácil movilizar información, pero también más susceptible de que se vaya a hackear un servidor y todo eso. Ustedes están viendo ahora que hackean empresas grandes, T-Mobile y miles de empresas que han sido hackeadas y les piden recompensa para desencriptar la información. Entonces esto es bien delicado. Hay que saber manejar la computadora también en forma segura para que no nos vaya a pasar nada de eso. Entonces de las IPA, lo primero es la confidencialidad de la información privilegiada de los pacientes. Entonces la información que se obtiene de los pacientes no se debe revelar a nadie sin el permiso de los pacientes, al menos que sea requerida por las leyes. Ahí hay excepciones, claro. Por ejemplo, si un juez ordena cierta información, la clínica tiene que liberar, aunque el paciente no haya autorizado, porque ya es una situación ya que va fuera del alcance de una clínica, de una ley que ya es por juez, por corte. Eso ya es, pero caso contrario no se puede. Entonces cualquier cosa que el paciente diga, usted vea, usted escuche, o usted haga o vio que alguien hizo en un consultorio, eso es confidencial. No se puede andar comentando fuera. Algunas reglas de seguridad es el uso de claves o pines o claves que nosotros vamos a tener acceso a la computadora. Entonces son claves personales. Mi clave es mi clave y no la comparto. Entonces los instrumentos electrónicos deben de ser usados con mucha precaución. Si usted se va a movilizar de una área a otra, la tiene que cerrar y no dejarla abierta. O sea, eso es como una ley, no se puede dejar nada abierto porque ahí estaría como vulnerando la información de otros pacientes. Si se trabaja en un área de recepción, donde información puede estar visible a otros pacientes, es importante posicionar computadoras fuera del ángulo de los pacientes, de verlo. Ahora venden unos filtros que parecen como papel de rayos X que se le pone sobre el monitor que oculta que la gente lo pueda ver de lado, como los que usan en los cajeros en los bancos. Esa es una forma. Otro es, si se va a mover, mejor no la apague, pero la puede como log off, salirse. Y luego cuando usted regrese, ya le vuelve a poner su password y ya entra nuevamente. Eso es como una forma de proteger esa comunicación privilegiada que el paciente tiene en el expediente. Eso es bien, hay que ser bien estricto en eso. Entonces, passwords y proteger las pantallas o nada que esté sobre el escritorio viendo para arriba, nada. Todo es protección. Ahora esta ley de privacidad de la HIPAA, ¿qué es? Es una protección de la información, pero eso son prácticas de privacidad. Se llama una nota de práctica de privacidad. Esto es una nota que se le da al paciente en el cual se le hace saber cómo el proveedor de salud cuida su información, cómo y en qué situaciones se podría liberar. Esto se le tiene que saber al paciente. ¿Cuáles son los derechos del paciente? También es otra información que va ahí en la práctica de privacidad. Entonces todos esos derechos van ahí. Se le hace saber en la primera vez que llega a la clínica y se le da una copia. Muchas clínicas también ponen esta práctica de privacidad y derechos de paciente en las paredes. Los ponen como que fueran pósteres pegados. Ahí está la información, qué información puede ser usada, dice cuándo se puede usar esa información para tratamiento, para pagos de seguros. Los seguros no pueden pagar una cirugía si no saben el reporte de un paciente. Informes de laboratorio, todo eso. Los seguros a veces piden información para pagar, como una forma de auditar que se está haciendo lo que están pagando. Acá también hay unas formas que se pueden usar. Por ejemplo, si un paciente va a la cárcel, la información podría ser liberada a lugares de corte o cosas así. En sospecha de abuso de niños o negligencia de niños también.
Así, compensación de trabajador, worker compensation. También a veces se libera información para la corte. Y los derechos del paciente también están visibles. Ya una vez el paciente leyó todo eso, pone su nombre, la fecha, la firma, la fecha, y ya él da por enterado que se le dio una copia de esa y se la lleva para su casa. Ahora, los derechos de los pacientes. Veamos cuáles son los derechos de los pacientes. Esta también es parte de lo que es de lo de la HIPAA. Este documento fue creado para mejorar la confianza en el sistema de cuidado de la salud. Entonces, ahí se definen los derechos y responsabilidades del consumidor, que en este caso son los pacientes. También involucra a los profesionales del cuidado de la salud, que son los doctores, las enfermeras, asistentes médicos o cualquier persona que esté involucrada en el cuidado de la salud. Involucra también a las agencias de seguro. O sea, si ustedes ven, son bastantes los que están involucrados en eso. Entonces, de los pacientes, ya los vamos a hablar cuáles son los derechos. En un segundito se los menciono. Entonces, el asistente médico en este caso debe de saber que toda esa información y esos derechos se deben de proteger del paciente. O sea, esa es una prioridad. Veamos algunos de los derechos que se habla en esa, que se conocen como Partnership Patient Care, como una, un acompañamiento en el cuidado del paciente. Entonces, un paciente que esté en un hospital, llámese como se llame, XXX hospital, no importa el nombre y dónde, tiene derecho. Y eso es una ley. Acá son algunas cosas que tiene derecho. Por ejemplo, recibir tratamiento sin discriminación. Discriminación de raza, color, religión, género, origen nacional, no importa dónde venga del mundo, disability, si tiene fuente para pagar la consulta o no, ese es un derecho a recibir tratamiento sin discriminación. Conocer al doctor que lo está tratando. Así que no puede ser que un paciente que ya lleve 3 días en el hospital no sepa el nombre del doctor, porque llega cuando está dormido en la mañana y en la noche vuelve a llegar y ya está dormido y no lo ve nunca. Eso también no es correcto. Tiene que saber el nombre y la posición del doctor, quien le está llevando a cabo el cuidado de su salud. Información, de recibir suficiente información médica como para dar un informe consentido. El informe consentido es aquel que el paciente de forma educada puede tomar una decisión si acepta o no un tratamiento, sabiendo si hay opciones de tratamiento, cuáles son las posibilidades de mejora, posibilidades de empeorar. Entonces, él, en base a esa información, toma una decisión. También puede decir no a un tratamiento, ese es otro derecho del paciente, decir no a un examen físico, a una observación, puede sugerir también que se retire un miembro de la familia de la visita. Todo eso es un derecho que tiene el paciente del cuidado de su salud. O sea, ahora ya se toma al paciente como más activo y no pasivo. Nunca antes era como la familia opinaba, el paciente decía sí, ahora es más activo el paciente y pasó de ser pasivo a activo. Privacidad mientras está hospitalizado, confidencialidad de su información. No puede hablar a alguien en el hospital y preguntar qué diagnóstico tiene el señor del cuarto número 102. El que él es mi amigo y yo le tengo mucho aprecio y ya no se puede compartir información vía teléfono, al menos que el paciente haya autorizado por escrito a esa persona con nombre y apellido para recibir información. También tiene derecho a recibir el récord médico sin costo o si le llegaran a cobrar un costo razonable, una cantidad razonable del el valor de una copia, como que lo hiciera en un lugar como Staple o algo así. Eso no se le pueden denegar copias, solo porque no puede pagarlo. De ahí también tiene derecho a recibir tratamientos de dolor. Si hay tratamiento de dolor y medidas de dolor, también tiene derecho a recibirlas. Derecho a un intérprete médico profesional si no entiende bien el inglés
Ya no es razonable que la persona esté llevando al sobrino o al nieto, la abuelita de 7 años que le vaya a traducir. Se ha visto eso que llegan a las clínicas con los nietos o sobrinos de 10 años como intérprete porque ella no entiende. O sea, un niño no puede estar traduciendo un tratamiento médico que ni él sabe qué están diciendo. Ahora los hospitales y clínicas tienen que, de manera objetiva, tratar de buscarle un intérprete profesional que sirva como intermediario entre el proveedor de salud y el paciente. Ese es el derecho del paciente. De ahí tiene derecho, entre otras cosas, a quejarse sin temor a represalias de los cuidadores de la salud. Si alguien está teniendo algún problema, sin temor a que vaya a a recibir represalia del personal de la salud, tiene derecho a quejarse. Si ustedes ven, son muchos los derechos de los pacientes. También está el derecho a regalar órganos, tejidos. Eso ahora en las licencias se ve, que alguien puede decir donante de órganos o tejidos. Ya es un derecho de cada paciente. Lo puede hacer de muchas formas: consentimiento informado. Este que se ve acá que dice living will es un derecho en vida, como lo usan algunas personas que le dicen testamento, cuando alguien en vida deja una propiedad, dona una casa, pero acá esto es relacionado a la salud. Entonces una persona en su sano juicio, en sano uso de sus facultades mentales y todo eso claras, da una declaración firmada que la persona de tal nombre tiene derecho a, en caso de entre un paro cardiorrespiratorio y vaya ventilación, tiene la facultad de decidir manejos quirúrgicos o médicos en mi nombre. Son cosas que él lo tiene que decir en antes, le dicen advance, porque se hace antes de que suceda, o sea, un mes, 2 meses antes. Eso ahora, por ejemplo, cuando alguien va a una cirugía con un riesgo potencial, siempre le pregunta si quiere dejar una directiva, advance directive, que antes de que suceda algo, él deja una nota firmada en caso de. Hablemos entonces ahora ya un poquito de otro tema que quería conversar con ustedes, que era lo que era las leyes y la ética. Aquí son dos cosas que se parecen y van de la mano, la ética y las leyes. Entonces, ¿qué es una y qué es la otra? Básicamente, el comportamiento ético es no debe ser prejuiciado ni debe ser con bias. Es el conocimiento de saber si algo es correcto o incorrecto. Una conducta correcta. Por eso, si ustedes ven acá este dibujito, ven al señor rascándose la cabeza con 3 signos de interrogación y tal, camino a la derecha legal, dice, y camino a la izquierda ético. ¿Para dónde agarro? ¿Por lo ético o por lo legal? Van a ver al final de la conversación que los dos en algún momento se entrecruzan. Bueno, ¿qué es correcto y qué es incorrecto? Una cosa, ética podría ser que saber que el semáforo en rojo significa parar a cualquier hora. Imagínense que ustedes van en una calle, vienen de trabajar, salen a la 1 de la mañana, van solos en el carro, no hay otro carro y el semáforo se pone en rojo. Por ética, ustedes saben que el rojo es parar y tendrían que parar, aunque la zona les dé miedo, porque es de riesgo, pero la ética les diría paren. Verde me movilizo. Eso es la ética. Entonces hay aquí una decisión que tomar en base al conocimiento de la ética. No tiene que tener prejuicio ni bias. Otro ejemplo podría ser que dice un trabajador que esté con ustedes, que llega siempre tarde y le habla por teléfono y le dice que va a llegar tarde otra vez y le pregunta a usted que si le hace el favor de que le marque la tarjeta.
con la promesa de que si usted falla en el futuro, él se la va a marcar a usted. Esa es una situación que la ética le diría si es correcto o incorrecto. Se las dejo de tarea ahí. ¿Qué pensaría usted? ¿Le marca la tarjeta o no? O se la marco y ya tal vez en un mes yo llego tarde y ya me la marca a mí. O sea, esa es la parte ética. Involucra pensar mucho, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser cuando hay una sospecha de un abuso. Usted está trabajando en un hospital y encuentra una explicación muy débil de un paciente adulto mayor, que ahí lo ven a mano izquierda, deteniéndose la cabeza con sus manos, que no, la explicación no es muy fuerte para usted, de los moretes que tiene en la espalda y los golpes en los pies. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Sería ético poner la denuncia a mi superior o le creo al Señor y no digo nada? O sea, esa parte es hasta ahí es ética. No hemos hablado de leyes, que existen leyes que probablemente lo protegen a él y me obligan ya no desde el punto ético, sino que de ley a reportar ese posible abuso. Probablemente no está demostrada, pero posible abuso. Entonces esa es una pregunta, ¿verdad? Si es ético o es ley. Ahora viene lo de la ley. ¿Qué ley? Ya son reglas de conducta, ya son hechas por eh, cuerpos como las cortes, los estados, cada estado tiene sus propias leyes, los gobiernos, leyes federales. Entonces ya son leyes, ya involucra leyes criminales, leyes civiles. O sea, ya son leyes que tienen que ver con ofensas contra otros, contra el público, y las civiles contra relaciones entre personas. Ya eso es, o sea, empezamos ya a ver que acá probablemente ya la parte ética diga, no, le voy a creer al Señor, puede ser que sea cierto, pero ya con la ley, si existe una ley, ya es una regla, que ya es contra una ofensa, y ahí en este caso sería el Señor, una ley que puede ser civil o criminal. Ahí van a encontrar ustedes la palabra tort, que se menciona mucho en lo que es la ley. El tort es cometer algo contra alguien, algo incorrecto, contra una persona o su propiedad. Entre ellas tenemos, por ejemplo, negligencia, que es cometer algo equivocado en forma sin intención. Yo no quise, pero pasó. Y con esa acción yo provoqué un daño a alguien. Eso se llama negligencia. Si el daño ya es por un profesional con licencia, como puede ser un doctor, un nurse practitioner, un PA, physician assistant, una enfermera, ya se convierte en mala praxis. No hay intención, pero sucedió. Les voy a dar un ejemplo. Un médico prescribe una penicilina para un paciente que tenía una alergia a la penicilina ya conocida, pero el doctor no se fijó y se la dio, se la prescribió, se la cumplen. También la enfermera no se percató en el cuadro que estaba una advertencia de alergia, se la cumplió y el paciente murió como resultado de esta acción. Entonces, en este caso, hubo un acto incorrecto, sin intención. Nadie cree que el doctor quería con intención causarle daño al paciente, pero pasó, entonces se convierte en una mala praxis. Si ustedes ven, por ejemplo, otros profesionales de la salud o médicos en este caso, ya sea por negligencia, hacer algo incorrecto, o por omisión, no hacerlo, se pueden desviar de la norma estándar de la profesión que ellos ejercen y causar una lesión a un paciente. Entonces, aquí la mala praxis o negligencia podría ser por tratamiento, por diagnóstico o por el manejo de la salud. O sea, bien, bien delicado esto. También están los tort intencionales, que ya aquí sí hay un deseo de causar daño. Ya la persona lo hace con intención. Alguien que ponga insulina a grandes dosis, en vez de ser 10 unidades, le pone 100, ya con intención. O sea,
Aquí tiene que demostrarse la intención. Recuerden que las leyes, no estamos hablando de leyes, ni somos abogados, pero ya tendría que demostrarse la intención, por caso contrario, la persona es inocente hasta demostrar lo contrario. Ya es más de leyes. Luego está, aquí hay otra difamación, es otro tort, slander, hacer falsos testimonios, se llama slander, fraude, asalto. Esto también el asalto, pónganle atención, porque es como solamente la intención, el intento de tocar a alguien o amenazar el que le va a querer tocar ya es un asalto, sin el consentimiento de una persona. Eso podría ocurrir, imagínense, si un flebotomista amaga o quiere como forzar a un paciente a hacerle la venopunción cuando el paciente le está diciendo que no. Y el flebotomista le insiste de que es emergencia, si usted está grave, tengo que hacerse. Si el paciente dice no, no. Caso contrario, se convierte solo con el intento en un asalto. Mucho menos si usted lo toca, ya se convierte en battery. Ya es además del asalto, ya lo tocó sin consentimiento, ya es algo que va más allá. Entonces, el asalto involucra solamente el miedo de que usted lo va a tocar. Entonces, para que la battery se catalogue como tal, debe de haber un contacto físico demostrado para que se diga battery. Eso puede pasar en una flebotomía. Un asistente médico que no obtuvo un consentimiento informado antes de hacer la flebotomía podría, en el peor de los casos, si el paciente se pone muy en el lado exigente, hasta ser acusado de battery. Por eso es tan importante que el paciente firme un consentimiento informado ante cualquier procedimiento invasivo, como puede ser una flebotomía. Ahora, otro tipo de que hay que saber de lo que es la ley, es la que tiene que ver con las clínicas, es el abandono. Se menciona mucho. Es cuando un proveedor se retira del cuidado de alguien sin haberle dicho que se va a retirar, con el aviso necesario, que puede ser un mes, por ejemplo. Si el médico le dice al paciente que ya no va a seguir porque puede pasar, le salió una mejor práctica en California y se tiene que ir, entonces todo el pool de pacientes que tiene que ser informado de que el doctor ya no va a seguir y que le da tiempo para que busque su propio médico o él le va a recomendar uno o dos nombres para que se decida y poderle mandar el expediente al nuevo proveedor de la salud. Si no hace eso y del día a la noche ya no amanece y ya el paciente se queda buscándolo, eso si él va a la corte podría acusarlo de un abandono y ya es otro en las leyes, ya también es punitivo eso. Ahora veamos un poquito sobre los encuentros de los pacientes. Como asistente médico, usted va a ser responsable de algunas tareas que van desde el triage, que es como clasificar a los pacientes, preparar consent forms, como consentimientos informados, preparación de seguros, tomar signos vitales y actualizar los récords médicos. Son entre algunos, puede ser más. Entre ellos va a tener usted contacto con información protegida. En este caso se conoce como PHI, información protegida de salud. Esto es importante recordárselos porque ¿qué es eso? ¿Qué es una PHI? Es cualquier tipo de identificador con el cual usted ubica a un paciente, su nombre completo, su fecha de nacimiento, su dirección, su número de teléfono, su número de seguro social, su correo electrónico, su número, su información de salud, de los seguros de salud, su número de beneficiario, su cuenta del banco, que pues, si acaso está ahí, pues, identificadores de su vehículo, identificadores biomédicos, como puede ser cosas, lecturas de retina, información del ADN, fotografías suyas de cuerpo entero o parcial. Hay gente que por cirugía le toman fotos antes y después, y esa fotografía se convierte en PHI.
tiene que ser protegida. Códigos especiales, números de PINes, si ustedes ven, es bastante. Identificadores, información de salud, igual PHI. Esto actualmente, el PHI de uno anda para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque se mueve de la clínica al hospital. Del hospital o del radiólogo al hospital. Del radiólogo al doctor. De ahí, de la enfermera al doctor. De la clínica a la aseguradora. De la clínica al laboratorio, del laboratorio al doctor. Si ustedes ven, se cruza por todos lados. Entonces esa información se tiene que proteger de muchas maneras. Más o menos ya les dije passwords, encriptar información, usar nubes de protecciones, porque la vulnerabilidad de esta información es grande en este tiempo que hay tanta forma de hackear empresas y oficinas. Ahora también, ¿qué puede pasar si algo se suelta de manera involuntaria, como incidentes, accidentes? Ese es un uso secundario de la información que razonablemente puede ser prevenida. Acá ven ustedes en el pasillo a este doctor hablando tal vez con otra doctora, una enfermera en los pasillos. Eso no se puede hacer y se hace, pero se debe delimitar porque proveedores deben de acomodar en qué áreas del hospital podrían discutir cosas de pacientes. El mejor método de comunicación para que sea segura. Entonces, eso no se tiene que hacer. Es bien riesgoso que se comparte información. Eso es en la parte hablada, verbal. En la parte escrita, los récords electrónicos hay que mantenerlos protegidos. Ya lo dije, el asistente médico guardar su password bien, solo para usted, no la comparta. Esa información, si se moviliza de un cuarto a otro, cerrar la computadora, no dejar ningún papel sobre el escritorio si usted va a ir a otro cuarto. O sea, todo eso es bien, bien importante que lo recuerde. Si acaso una información, el asistente médico se da cuenta que ha sido vulnerada, tiene que informar a las autoridades, a su supervisor primero y luego para saber que esa información ya se hizo del alcance público probablemente. Entonces, eh, no hay que hablar en los ascensores, elevadores de información del paciente. No hay que hablar de información de pacientes en las áreas de cafetería, comedor, en los pasillos, en el parqueo, a gritos, en la farmacia, con la farmacéutica, para hablarle de fulano, que tal diagnóstico, que le cambiaron este medicamento, porque le dio alergia. Entonces, no. Entonces, siempre el médico tiene que hablar con los pacientes en ambientes privados, como puede ser el consultorio, la habitación del paciente, y no vulnerar la información de ellos, porque ya sería una información confidencial que se hizo pública. Ahora, veamos sobre el récord médico de los niños. En este caso, la mayoría de veces, los niños, el que le maneja el récord médico son sus papás, ya sea el papá o los representantes legales de él, los guardians, que en este caso podría ser no los papás biológicos, sí, tal vez ni adoptivos, sino que son personas que actúan en calidad de representantes del niño por una orden de corte. Foster parents también podrían ser otros que en la mayoría de casos son considerados como los representantes personales de los niños y estarían autorizados a ver sus récords médicos y decidir tratamientos médicos o cirugías en su nombre. Entonces, esa es la situación y los casos cambian de estado a estado. No es lo mismo Massachusetts, no es New Jersey, Nueva York, California. Cada estado tiene su propia ley en cuanto a eso. Y también una cosa que les quería decir se ve mucho también actualmente la emancipación de los menores. Este es un mecanismo legal que se va a usar. Ustedes lo van a escuchar, menor emancipado. Es un mecanismo legal en el cual muchos niños, antes de obtener la edad
de adultos, que en algunos casos 18 años, ya se liberan del control de sus papás o de sus guardianes. Y así, ¿verdad? Los papás también se liberan de la responsabilidad que tienen con ese niño. Entonces, la mayoría, por regla general, se considera que los menores normalmente son considerados legalmente incompetentes. Significa esto que ellos no pueden tomar decisiones legales en su nombre, las tienen que hacer sus padres, ¿verdad? Porque a menos que la emancipación se, si ya no se considere, y esto puede ser que en algunos casos consideran si el niño, algunos se casan o tienen hijos, bien jóvenes, tienen hijos. Por ejemplo, un niño, digo niño o adolescente de 15 años, podría convertirse en papá y tener un hijo a los 15 años con otra niña de 15 años. Entonces, en ese caso están viendo dos situaciones, dos menores que ya son padres. Entonces, esa situación ya en algunos estados lo consideran emancipado. Quiere decir que él ya es legalmente capaz de tomar decisión en su nombre y no ya su mamá ni su papá. Otro es que si se unen a las Fuerzas Armadas, cada estado tiene unas leyes. No la puedo decir porque imagínense, son 50 estados, pero sería bueno si tienen curiosidad de ampliar el tema, vean la ley de su estado en cuanto a la emancipación de menores y van a ver qué situaciones en su estado aplican para considerar al menor legalmente capaz de tomar decisiones. Bueno, entonces llegaré hasta acá esta noche y si tienen alguna pregunta. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta o inquietud?